Desde niña supe que no encajaba, no porque hiciera algo malo, sino porque simplemente no era como ellos. Mientras mi hermana menor era la princesa de la casa, yo era la sombra que limpiaba su corona. Mis cumpleaños se olvidaban, mis logros se minimizaban y mis lágrimas se escondían detrás de sonrisas falsas. Pero aún así, seguía ahí, porque era mi familia, porque una parte de mí creía que, si me esforzaba lo suficiente, algún día me verían. Pero ese día nunca llegó, hasta que un mensaje me abrió los ojos. Un mensaje que no era para mí, pero que leí por accidente. Un mensaje donde mi madre le escribía a mi hermana: todo está listo para la boda. Tu padre dará el brindis y haremos la cena en casa. Será un momento perfecto, solo nosotros, sin dramas innecesarios. Yo no estaba invitada a la boda de mi propia hermana, a la fiesta que se haría en mi propia casa. Porque lo que mi madre parecía haber olvidado, o prefería ignorar, es que esa casa donde se celebraría el evento de su familia perfecta era legalmente mía. Yo la había comprado años atrás, con los ahorros de una vida que nadie vio. Trabajando horas extra, sacrificando sueños, comiendo lo justo, mientras ellos seguían viviendo ahí como si fuera un derecho heredado. Pero nunca me importó. Nunca necesité que me lo agradecieran. Solo quería pertenecer, ser reconocida. Pero ahora entendía. No era que me olvidaran. Era que me querían fuera. Me veían como una molestia, una mancha en su fotografía de postal. Y esta vez ya no iba a quedarme callada. Así que apagué el celular. Me senté en silencio frente a la ventana de mi departamento y por primera vez en mucho tiempo no lloré. Solo sentí una calma extraña, fría, silenciosa, la calma que precede a la tormenta, porque esa boda iba a celebrarse, sí, pero no como ellos esperaban. Esa casa no siempre fue mía, pero siempre fue mi refugio. Crecí entre sus paredes desconchadas, entre muebles viejos que cargaban más recuerdos que comodidad. Cuando papá enfermó y mamá se quebró, fui yo quien se encargó de sostener todo sin hacer ruido. Lavaba la ropa, cocinaba con lo poco que había, mentía en la escuela diciendo que todo estaba bien. Mi hermana, en cambio, crecía como si viviera en otro mundo, con vestidos nuevos, sonrisas falsas y caprichos satisfechos. Decían que era la frágil, la sensible, pero la verdad era otra, era la preferida. Y yo, la que servía en silencio. Cuando cumplí 24, me fui a trabajar lejos. Quería construir algo mío, y lo hice. 3 trabajos al día, comida de lata, noches sin dormir. Junté cada centavo. No para mí. Para ellos, para la casa. Les mandaba dinero todos los meses, para que tuvieran luz, gas, techo. Años después, cuando logré comprarla legalmente, no lo hice por poder. Lo hice por amor. Pensaba que tal vez, solo tal vez, si les daba algo tan grande, me mirarían distinto. Ilusa. Ellos siguieron igual. Usaban la casa como si nada. Mamá seguía con su desprecio disfrazado de cortesía. Mi hermana con su sonrisa de muñeca. Y yo, viajando cada tanto, reparando lo que se rompía, pagando impuestos y pintando las paredes que ellos ensuciaban. Pero esa noche, al leer ese mensaje, algo en mí cambió. Ya no era dolor, era claridad. Esa casa tenía historia, mi historia, y si pensaban usarla para fingir felicidad, excluyéndome como siempre, iban a conocer, por fin, a la mujer que construyeron con su desprecio. 2 días después, pasé por la casa sin avisar. Era mía, después de todo, pero me detuve antes de entrar. Desde la acera, vi las luces encendidas, risas filtrándose por las ventanas, y a mi hermana probándose su vestido de novia frente al espejo de la sala, ese mismo espejo que yo misma colgué años atrás, cuando reformé el lugar. Se giraba frente a todos, giraba como si fuera una reina, mientras mamá aplaudía y decía que parecía una virgen bendita.
tuve que contener una risa amarga. La Virgen bendita que dormía con su jefe casado hacía menos de un año. La misma que un día me pidió dinero llorando para un aborto, y que luego fingió que no me conocía cuando se lo conté a mamá. Nadie mencionó mi nombre. Nadie preguntó por mí. Parecía que habían borrado mi existencia, como una mancha en el mantel blanco. Cerré el puño con fuerza, porque ese momento no era solo doloroso, era revelador. Habían creado una ceremonia basada en la mentira, usando un lugar que jamás habrían podido mantener sin mí, y aún así me excluían. Pero ahora, lo que no sabían es que no podían esconderme más. No era una invitada no deseada. Era la dueña del escenario, y cuando el telón cayera, todos tendrían que mirarme. Tomé una foto de la escena desde la calle. Mi hermana con su velo, mamá sosteniendo una copa de vino, mi tía tomándole medidas. Luego giré sobre mis talones y caminé hasta el auto. Me senté, respiré hondo y llamé a mi abogado. Necesito que me prepares un aviso legal. Nadie tiene permiso de usar la casa el próximo sábado. Que quede claro, soy la propietaria. Él se quedó en silencio unos segundos. ¿Quieres que lo envíe hoy mismo? Yo sonreí, por primera vez en mucho tiempo. No, lo vas a entregar el día de la boda. La semana previa a la boda fue una farsa coreografiada. Las redes sociales de mi hermana estaban llenas de ensayos florales, fotos de copas doradas, pasteles de varios pisos y frases vacías como «La familia lo es todo». Mi madre comentaba cada publicación con emojis de corazón, como si fueran una madre e hija ejemplares, como si el mundo que proyectaban fuera real. Yo observaba todo desde la distancia, sin intervenir. Pero dentro de mí, una fuerza dormida despertaba. No era rencor, era dignidad. No era venganza, aún. Era justicia. Nadie sospechaba que yo había decidido asistir. No como invitada. No con vestido elegante ni sonrisa fingida. Iba a ir como lo que era, la dueña. Y esta vez, nadie iba a silenciarme. Preparé todo con precisión. Guardé la escritura de la casa, los recibos de mantenimiento, las reformas legales, todo en una carpeta negra con mi nombre. Mi abogado ya tenía la notificación sellada. Solo esperaba mi palabra. El día antes de la boda, recibí una llamada. Era mi madre. Su voz era seca, ensayada. «Hola, solo quería decirte que no es necesario que vengas mañana. Ya está todo organizado». No saludó. No preguntó cómo estaba. No mencionó que era la boda de su hija. Simplemente me descartó. «¿No es necesario?», respondí con calma. Curioso, creí que era mi casa. Hubo un silencio largo. Casi podía escuchar cómo su sonrisa desaparecía. «Ay, por favor, no empieces. No arruines esto. Es un día especial para tu hermana». Entonces dile que disfrute su último ensayo de princesa, porque mañana la función cambia. Colgué, sin gritar, sin llorar, sin temblar. Por primera vez, no fui la hija buena. Fui la mujer que despertó. El sol salió radiante ese sábado, como si no supiera la tormenta que se avecinaba. Desde temprano, la calle estaba llena de autos lujosos, proveedores entrando y saliendo, decoradores colgando flores blancas en la reja de mi casa como si fuera un altar. Me estacioné 2 cuadras antes. No quería anunciar mi presencia aún. Caminé despacio, sin maquillaje, sin adornos, con mi carpeta negra bajo el brazo y la dignidad que me habían negado toda la vida sostenida en cada paso. A lo lejos, vi a mi madre saludando a los invitados como si fuera la anfitriona de una boda real. Sonreía, daba instrucciones, fingía. Mi hermana estaba en la terraza, con un vestido que parecía sacado de una revista cara. El mismo vestido que mamá me dijo que nunca podría usar, porque no era puño para alguien como yo. La rabia no me dominaba, me alimentaba. Era mi motor, pero no mi guía. Hoy no venía a gritar.
Venía a recordarles quién había sostenido esos cimientos mientras ellos jugaban a la familia perfecta. A las 11:00 en punto, el abogado llegó. Elegante, discreto, con el sobre sellado en la mano. Se acercó a mí, me miró una sola vez y dijo: ¿Lista? Yo asentí. Entrégalo. Él caminó con paso firme entre los invitados. Al llegar a la entrada, se dirigió directamente a mi madre. No sé qué le dijo exactamente, pero lo que vi en su rostro fue suficiente. Una mezcla de incredulidad, vergüenza y miedo. La misma mujer que siempre tuvo el control. Ahora no sabía dónde apoyarse. Dio un paso atrás, como si el mundo se estuviera resquebrajando, y lo estaba, porque lo construyó sobre mí, y ahora yo estaba de pie. Lo que siguió fue como ver una escena en cámara lenta. Mi madre intentó mantener la compostura, pero la rigidez de su cuello y la forma en que apretaba la notificación entre los dedos la delataban. Caminó apresurada hacia la terraza, donde mi hermana reía rodeada de amigas. Susurraron algo. Mi hermana la miró, luego me miró, y en sus ojos no hubo vergüenza, hubo furia, como si yo fuera la intrusa, como si mi presencia, en la casa que yo había comprado, fuera una ofensa personal. No dijeron nada en voz alta, pero los murmullos empezaron a correr como fuego entre los invitados. Alguien preguntó qué pasaba. Otro dijo que la boda no tenía permiso. Otro más mencionó que la dueña de la casa había aparecido. Fue entonces cuando mi hermana bajó las escaleras como una actriz a punto de dar un discurso. Con el vestido blanco arrastrando la vergüenza por los escalones, se plantó frente a mí y dijo en voz baja pero con veneno en la lengua: ¿De verdad necesitabas hacer esto hoy? ¿No podías esperar a mañana para destruirme? Yo sostuve su mirada sin temblar. No estoy aquí para destruirte. Estoy aquí para recuperar lo que es mío. El problema es que tú construiste tu boda sobre una mentira, y yo ya no pienso callarla. No gritamos, no hicimos escándalo, pero el silencio se volvió tan espeso que podía cortarse. Mi madre se acercó, desesperada, suplicando con los ojos algo que nunca me había dado: comprensión. Podemos hablarlo, por favor. Hay gente, no hagas esto. ¿Yo? Respondí con una media sonrisa. Esto ya lo hicieron ustedes. Yo solo vine a ponerle nombre. Y entonces, frente a todos, le pedí al abogado que procediera. La ceremonia quedaba suspendida. Los invitados tenían que salir. Legalmente, nadie tenía permiso de estar ahí. Era el final de una fiesta que nunca me incluyó. Y el inicio de algo mucho más poderoso: mi redención. Los invitados comenzaron a salir en silencio, algunos con los tacones afundados, no solo no pasto, sino na vergüenza. Vi rostros que antes me ignoraban fingir no ver lo que pasaba. Otros se marchaban murmurando, como si lo ocurrido fuera una anécdota lejana, algo de lo que hablarían en cena sin entender el dolor que cargaba esa escena. El florista recogía las coronas blancas sin saber qué hacer. Los meseros, confundidos, empezaron a desmontar mesas. Mi madre se sentó en una de las sillas vacías, con la notificación legal aún entre los dedos. Parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Mi hermana lloraba. No de tristeza, sino de rabia. Esa rabia egoísta que nace cuando se le arranca el espejo a alguien que solo sabe vivir de apariencias. El novio, pálido, apenas dijo una palabra. No sé si por miedo o por cobardía. Apenas desvió la mirada cuando pasé junto a él para entrar a la casa. No pedí permiso. No lo necesitaba. Crucé la puerta y caminé por el pasillo que un día limpié de rodillas. Cada cuadro, cada mueble, cada detalle me recordaba todo lo que fui y todo lo que ellos negaron. En la sala, sobre la mesa, encontré los sobres con dinero de los regalos. No los toqué. Nunca me movió el interés. Me movía el respeto, el valor, la memoria de todas las veces que me hicieron sentir invisible en esa misma sala. Fui a la cocina y serví un vaso de agua. Me senté en el sofá,
ese que yo había comprado con la primera quincena de mi tercer empleo, y respiré. Por primera vez en años, respiré. Y mientras ellos afuera intentaban contener el desastre, yo me sentía en paz. Porque aquella escena de caos no era una venganza, era justicia. Una justicia silenciosa, sin gritos ni escándalos. Solo una verdad puesta sobre la mesa. Por fin, me habían visto. Tal vez por enojo, tal vez por necesidad, pero me habían visto. La casa estaba en silencio. No el silencio incómodo de cuando se ignora a alguien, sino ese silencio absoluto que llega después de una verdad que ya no puede ser enterrada. Escuché pasos acercándose desde el jardín. Era mi madre. No venía como la mujer fuerte que siempre fingió ser. Venía con los hombros caídos, el maquillaje corrido y los ojos vermelhos. Se detuvo en el marco de la puerta y me miró como si no me reconociera. «No debiste hacer esto», dijo con voz quebrada. No respondí, solo la miré. Era su día. Tu hermana merecía ser feliz. ¿Y yo?, pregunté con calma. ¿Alguna vez te importó si yo era feliz? No dijo nada, porque no había qué decir. Su silencio fue más elocuente que cualquier excusa. Caminó hasta la mesa, como si quisiera recuperar algo de dignidad, y se sentó frente a mí. «No pensé que fueras capaz», susurró. «Eso creíste siempre, que yo no era capaz de nada, y aún así sostuve esta casa, los mantuve de pie, les di un techo, y tú me mirabas como si no existiera». Se frotó las manos, nerviosa. No fue fácil criar a 2 hijas con tan poco. No fue difícil elegir entre nosotras. Interrumpí. Solo fue doloroso para una, para mí. Se quedó en silencio, y por primera vez vi en su rostro algo que jamás había visto. Culpa. No la dijo, no la admitió, pero estaba ahí. En la forma en que desvió la mirada, en cómo apretó la servilleta entre los dedos, y yo no me sentí triunfante. Me sentí libre, porque a veces lo más poderoso no es gritar, es decir la verdad con firmeza, es devolver la mirada y dejar que el otro se escuche a sí mismo. Esa fue mi primera victoria real. No echarlos de la casa, no suspender la boda, sino quebrar el muro que me había mantenido fuera durante toda mi vida. Después de que mi madre salió, la casa quedó vacía otra vez, pero esta vez no dolía. Al contrario, era como si cada pared respirara conmigo. Caminé hacia el viejo cuarto de mi infancia. Abrí la puerta con cuidado, como si aún esperara encontrarme con aquella niña que dormía entre cuadernos usados y sueños rotos. El lugar estaba casi intacto. Nadie lo había tocado, ni para limpiarlo, ni para ocuparlo. Como si, incluso en su intento de borrarme, les diera miedo entrar donde vivía mi recuerdo. Me senté en la cama, aún con el mismo colchón delgado e inclinado hacia la izquierda. Encima de la cómoda, el espejo estaba cubierto con una toalla vieja. Lo quité, y ahí estaba yo. No como antes. Ya no era la hija ignorada, ni la hermana invisible. Era una mujer que había aprendido a vivir sin aplausos, pero también a levantarse sin permiso. Mis ojos tenían marcas de cansancio, más también de fuerza. Mi piel ya no era suave, pero mi voz tenía un peso que nunca antes tuvo. De repente, escuché la voz de mi hermana desde el pasillo. No gritaba, no lloraba. Solo dijo, ¿puedo entrar? No respondí, pero tampoco cerré la puerta. Ella entró, con el vestido de novia sucio y arrugado, descalza, con los ojos hinchados. Se sentó en el suelo, al otro lado de la habitación. «Mamá dice que fuiste cruel», dijo, mirando el suelo. «¿Y tú qué piensas?», pregunté. Tardó unos segundos. «Pienso que fuiste justa». Eso me desarmó. Por un segundo, vi a la niña que un día compartió esta habitación conmigo. Aquella que se escondía bajo las cobijas para que papá no la regañara. Aquella que me pedía que no me fuera cuando me mudé. Esa niña, tal vez, todavía estaba ahí.
solo que se había perdido entre elogios fáciles y aplausos inmerecidos. «Perdóname», susurró. No dije nada, no porque no quisiera perdonarla, sino porque aún no sabía cómo hacerlo. Mi hermana se fue en silencio. No dijo más, no pidió otra oportunidad, no intentó justificarse. Solo salió como quien sabe que ya no puede retroceder. Me quedé sola en el cuarto por un largo rato. Escuchaba los ecos de una casa que había albergado más lágrimas que risas. Pero ahora ya no me dolía. Decidí levantarme y salir al jardín. Había pasado años sin pisarlo. Siempre que venía, me ocupaba de arreglar fugas, pagar cuentas, revisar papeles, pero nunca me detenía a ver las flores. Caminé hasta los rosales, estaban secos, abandonados, como yo me sentí tantos años. Nadie los había regado, nadie se había preocupado. Y entonces entendí. Esta casa era un espejo. Todo lo que había florecido aquí fue gracias a mí. Todo lo que estaba marchito era lo que ellos fingían cuidar. Regresé adentro con un impulso inesperado. Fui directo al comedor, quité lo que quedaba de la decoración y empecé a mover los muebles. Abrí las ventanas, respiré hondo. Y por primera vez me permití imaginar algo diferente. No era solo una casa, era mi nuevo inicio. A la tarde, llegaron algunos vecinos, gente que me conocía desde niña. Me abrazaron, me dijeron que me habían visto crecer, que sabían quién había sostenido esta familia. Una señora mayor me ofreció ayudar a limpiar. Otro vecino dejó un ramo de flores frescas. No lo esperaba. Nunca pensé que alguien más estuviera mirando, pero estaban, y entonces decidí, no iba a volver a ser una sombra. Esta casa, mi historia, mis raíces, todo eso iba a florecer de nuevo, no por ellos, por mí, porque aunque ellos me borraran una y otra vez, yo había aprendido a escribirme sola, y esta vez no me iba a tachar nadie. Esa noche dormí en la casa, mi casa, no en el cuarto de siempre, sino en la sala, con las ventanas abiertas y el sonido del viento colándose entre las cortinas. No prendí la tele, no revisé el celular. Solo me recosté en el sofá que compré con mis propias manos, con mis desvelos, con los años que nadie valoró, y me permití estar ahí, sin pedir permiso. Por primera vez, el silencio no dolía. No era vacío, era libertad, era mío. Al amanecer, preparé café y salí al jardín. Empecé a cortar las flores secas, a quitar la maleza, a recoger todo lo que fue olvidado. Cada rincón era una herida vieja, pero también una promesa. El pasado seguía ahí, sí, pero ya no pesaba. Ahora solo era tierra fértil para plantar algo nuevo, no por ellos, por mí. A media mañana tocaron la puerta. Era mi madre, esta vez sin maquillaje, sin poses, sin público. Llevaba una caja de madera entre las manos. La miré sin decir nada. Solo abrí la puerta y esperé. «No vengo a justificar nada», dijo en voz baja. «Solo quería darte esto. Es tuyo. Siempre lo fue». Puso la caja en mis manos y se fue. No buscó perdón. No explicó nada. Solo se marchó. Me senté en el pórtico y la abrí. Dentro había fotos, cartas, recortes viejos de cuando era niña, dibujos, boletines, premios escolares, cosas que pensé que nadie había guardado, cosas que pensé que no le importaban a nadie. Y ahí lo entendí. Mi madre nunca supo cómo quererme, pero tal vez, desde su forma rota, lo intentó. No lo justifico, no lo olvido, pero por primera vez sentí que su silencio también dolía, y tal vez esa fue su manera de decir lo que nunca se atrevió a poner en palabras. Pasaron los días. La casa se fue vaciando de recuerdos que no eran míos y llenándose de mi presencia. Pinté las paredes. Cambié los muebles de lugar. Planté nuevas flores en el jardín. Cada detalle era un acto de amor propio, un ritual silencioso de reconstrucción. Porque no solo estaba recuperando la casa, me estaba recuperando a mí.
Mi hermana no volvió a buscarme. Tal vez le dolía. Tal vez le daba vergüenza. No la juzgo. Yo también necesité distancia para entender mi propio valor. Mi madre me escribió una carta semanas después. Decía que necesitaba tiempo, que no esperaba perdón, pero que algún día le gustaría sentarse conmigo y hablar, sin máscaras, sin mentiras. No respondí de inmediato, porque ahora entendía que yo marcaba el ritmo, no por rencor, por respeto. Al mío, un domingo por la tarde, abrí la caja de herramientas y colgué un letrero nuevo en la entrada. No decía bienvenidos, no decía hogar dulce hogar, decía mi nombre, solo eso, claro, firme, grabado en madera. Porque por fin entendí que no necesito que me aprueben, que me inviten o que me celebren. Lo único que necesito es saber quién soy, y no volver a soltarme jamás. Me senté en la banca del porche, con una taza de café caliente entre las manos, y sonreí. Una sonrisa serena, sin rabia, sin dolor. Había justicia, había redención, pero sobre todo, había paz. A veces, la mayor venganza no es arrebatarles nada, es reconstruirte frente a ellos, y hacerlo tan en silencio, que su culpa los grite por dentro. Gracias por llegar hasta aquí. Si alguna vez viviste algo parecido, comparte tu historia en los comentarios. Suscríbete para no perderte nuestras próximas historias de venganza silenciosa, porque a veces el mayor grito es el silencio.